¿Listos? Sí, listos. Bueno, entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Divulga. Y bueno, hoy con nosotros es un poco diferente porque es como un experimento. Porque es la primera vez que son 4 personas y, bueno, nos vamos a centrar en un tema. Entonces, Rosa, no sé si quieres introducirnos un poco de qué se va a tratar hoy. Hola, gracias David por invitarnos a este espacio. Este podcast es un especial por el 50 aniversario de la fundación de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, hoy tenemos algunos invitados, un egresado y un estudiante de dicha escuela. Ajá. Por el aniversario. Entonces, bueno, nuestro invitado especial es Pedro Pardo. Entonces, solo para, bueno, y también aquí nuestro compañero. Y es especial y no tan especial. Y que está en proceso de egresado. Sí, ahí voy. Pero bueno, solo para hablar un poco de la trayectoria de Pedro Pardo, pues él se graduó de biología, tiene una maestría en la Universidad de Alemania y tiene un diplomado en economía ecológica. Entonces, bueno, yo quisiera iniciar, ya que el tema, vamos a hablar de economía ecológica. Entonces, es como bien fácil como leer y ver que todo está como bien mal y hay críticas y todo, pero ¿cómo ha sido como, ya que ustedes son biólogos, cómo ha sido su perspectiva personal del tema? ¿O qué han vivido referente donde debería de haber y no hay, o donde sí hay, por ejemplo? Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias David, gracias Rosita. Pues la economía ecológica es bastante interesante hablar de eso, porque al final todos somos seres económicos, todos trabajamos, digamos, optimizando, buscando optimizar nuestros recursos, que nosotros sabemos que son finitos y las necesidades pues son infinitas, ¿verdad? Son innumerables. Entonces lo que buscamos es hacer una buena administración de la casa, esa es economía. Entonces, al final, hacer una buena administración de la casa es conocer qué es lo que hay en nuestra casa, cuáles son los límites, en dónde podemos hacer un uso adecuado de los recursos, ¿sí? Y entonces, pues eso se relaciona estrechamente con los biólogos. Los biólogos, pues, en ecología, ¿verdad? Por eso es que tienen como, se parece economía con ecología, porque también la ecología busca, pero estudiar esa casa en donde vivimos. Entonces, es muy estrecho ese vínculo entre economía y ecología. Lastimosamente ha habido un divorcio entre estas dos ciencias por una gran cantidad de tiempo, y más tiene que ver con cuestiones políticas, ¿verdad? Porque la economía se vincula con decisiones políticas y entonces ha perdido, digamos, se ha alienado, como algunos científicos le han denominado, ¿verdad? Que la economía se ha perdido de esa realidad. Entonces, yo creo que la mejor forma de aterrizarlo es que se vuelva un poco más como realista, que pueda haber, digamos, como que esos recursos de los cuales depende y esos recursos que alimentan al sistema económico. Pero pongámosle, si le vamos como un poco más a lo macro, ¿cómo está Guatemala en el tema? Bueno, en cuanto a la investigación, en cuanto al estudio en esta bueno, área. Tal vez sí, o a la aplicación en sí. A la aplicación. Sí, lastimosamente es bastante conveniente, ¿verdad?, de que estos temas todavía no se estén conociendo. Realmente a nivel mundial incluso, ¿verdad?, la economía ecológica es algo reciente. Tiene apenas en el 93, por ejemplo, con Martínez Alier se comienza a discutir este tema de economía ecológica, de qué es lo que busca, cómo se debería de enfocar, ¿verdad? Porque al final es una ciencia que va en contra de como lo establecido, ¿sí? Lo convencional. Entonces no es algo que sea conveniente y que se busque, ¿verdad? Porque, digamos, la economía ecológica incluso aboga por un decrecimiento sustentable. Del progreso, por decirlo así. Pues no del progreso, ¿verdad? Porque el problema es de que existe como una dicotomía, una como tergiversación en la forma en donde el ser humano debería de crecer. A veces se habla de crecimiento económico es igual a desarrollo, y crecimiento económico simplemente es acumulación de riquezas, mientras que un desarrollo implica diferentes dimensiones psicológicas, culturales, sociales, económicas también, pero también ambientales. O sea, es algo un poco más integral. Entonces, por eso es de que vemos esa fractura en estos países que llamamos desarrollados, ¿verdad? En donde tienen una gran cantidad de riquezas, pero la salud emocional, psicológica de las personas, ¿verdad?, no está al máximo. Vemos estos países que tienen unas grandes tasas de suicidio, por ejemplo, ¿sí? que se catalogan ellos mismos como infelices. Entonces vemos de que crecimiento económico al final no es lo mismo que desarrollo, y entonces también vemos de que en Guatemala
¿verdad? Ese modelo o esa forma de crecimiento o esa como receta para poder encontrar esa felicidad o ese crecimiento económico, como tanto lo mencionan los economistas reflejado en el PIB, pues no va a ser tal vez lo más ideal. Y bueno, de hecho también ya ha estado establecido, ¿verdad?, que no es factible. No es factible de que países como la India, como Brasil, puedan tener, digamos, ese crecimiento económico que lo ha tenido Gran Bretaña o Estados Unidos, porque se ha estimado más o menos que se requerirían 7.5 mundos, ¿verdad?, para suplir todos esos recursos para llegar a ese nivel de crecimiento económico que tienen estos dos países, ¿sí?, o los otros países en desarrollo. Entonces, no es posible. Sería más realista, digamos, ver esas otras alternativas. Entonces, en Guatemala se tiene que comenzar a crear ese nuevo modelo, ¿verdad? Ese modelo que viene del sur global, ¿verdad?, de todos estos países en desarrollo que todavía guardan mucha de esta información y estos conocimientos tradicionales, porque allí está la clave, ¿sí? Vemos que todas estas comunidades, en su modo de administrar su casa, han logrado conocer sus recursos y ver hasta dónde tienen que hacer, digamos, uso de estos recursos para que esos recursos se estén renovando, se estén reconstituyendo, ¿sí?, y poder hacer uso a largo plazo. A eso es a lo que realmente podríamos llamar una verdadera sustentabilidad o sostenibilidad. Sí. Y bueno, tocó como un montón de temas en los cuales vamos a profundizar. Hay muchísima información de eso, sí, así que no. O sea, de esa, pero Inspirado. sí, hay un montón de temas ahí. Entonces, si quieren, empecemos con el análisis histórico un poco. O sea, ¿por qué nace como la necesidad de esta terminología y por qué hasta, como digo, o sea, por qué es tan reciente? Si hemos tenido como crisis económicas, pues no ahorita, sino durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es que nace este término y por qué todavía no tiene tanto auge, por ejemplo? Sí, bueno, hay que decir algo bien importante, ¿verdad? Esta concepción de límite ha surgido por economistas, ha surgido por biólogos. Ajá. Por ejemplo, vemos a Liebig, ese alemán, un científico alemán, y pues que no tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en Alemania. él más o menos como en 1860, ¿verdad? Él es un poquito anterior a Alemania. No. Entonces, él comenzó a ver, ¿verdad? Él de hecho se le ve como el de los fundadores de la química orgánica. Ajá. Entonces, ¿por qué estableció esta barril de Liebig o el ley del mínimo de Liebig? Y entonces, él lo que ve es de que el elemento limitante, el elemento en menor cantidad, es el que va a poner un límite en el crecimiento de las plantas. Y entonces comenzó a ver esa limitación también en la agricultura, comenzó a estudiar un poco los yacimientos, los depósitos de guano en Perú, y veía de que a medida que se estaba extrayendo grandes cantidades de guano, ¿verdad?, porque ahí es una fuente importante de fósforo, de potasio, entonces se estaba extrayendo a una tasa muchísimo mayor a la que se está regenerando. Entonces comenzó a ver de que iba a haber un límite, iba a haber un punto en donde se iban a acabar ese recurso y que no iba a haber disponibilidad de esos recursos, ¿sí? Entonces, como que ver de que todo estaba más en función de la disponibilidad de los recursos, de los minerales, de los elementos, y no tanto en función de algo como demanda y oferta, ¿verdad? Pero pongámosle, no es así como ha funcionado todo hasta ahorita, o sea, o como debería de funcionar, de que hay un recurso y nosotros lo consumimos y el proceso de consumo se optimiza y obviamente se consume de mejor forma y se va a acabar. Pero cuando estamos cerca de que se acabe es cuando hay progreso, o sea, por la pura necesidad de más demanda, o sea, se optimiza ya sea el recurso, o sea, no tendríamos energías renovables si no estuviéramos como en una crisis de que sabemos que se va a acabar el petróleo. Entonces, por la misma necesidad de que se va a acabar, la misma necesidad de que nos estamos acabando algo, es lo que genera progreso, por decirlo así. Entonces, no es necesario siempre llegar como a ese punto crítico para que haya... Porque ahí es donde se invierte en investigación y todo, si no, tampoco habría dinero en investigación, por decirlo así. Sí, tenés toda la razón. O sea, muchas veces esos momentos de crisis son los que disparan, ¿verdad?, la invención. Pero el problema es de que existe mucho caos en ese sentido, ¿verdad? Ajá. Porque van a ser los países que invierten en más investigación, son los países que están mejor preparados, los que se logran acoplar a estas emergencias, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en el COVID. Hay países que han logrado, digamos,
hacer frente a a esta gran pandemia. Y hay otros países como el nuestro que estamos bateando y que estamos haciendo lo básico o menos de lo básico, ¿verdad? Y lo vemos reflejado en la disponibilidad de vacunas, en la crisis, digamos, hospitalaria del país, ¿verdad? Y esa, digamos, como que caos. Nosotros vemos el progreso en estos grandes países, pero esos grandes países han sido como muy exitosos en trasladar, básicamente trasladar, digamos, esa deuda ecológica a los países en desarrollo, porque se han servido de los recursos que los países en desarrollo tienen que explotar. Como lo menciona Martínez Salier, bueno, voy a estar mencionando muchísimo Martínez Salier, y yo creo que ellos sabrán porque en clase solo me hace falta... Esa es la Biblia. Solo me hace falta poner ahí sí, es uno de los que mejor pues expone todos los conceptos de pero ¿quién es Martínez Salier? Yo no tengo ni idea. Bueno, él es economista. De hecho, él dice que como que uno de los primeros fallos es haber estudiado economía, porque después se rectificó, ¿sí? Entonces, él ya estudió, digamos, como que todo lo referente a la sostenibilidad, y estuvo trabajando en todas estas temáticas desde los 80. Da clases en la universidad en Barcelona, ¿sí? Entonces... todavía está vivo. Sí, todavía está vivo. Él sí lo puede conocer. Bueno, no, de hecho sí lo conozco porque en el... Gracias. Pero, y regresando un poco, por ejemplo, usted dijo de que los países en desarrollo nos trasladan la deuda ecológica. Pero eso no es culpa de ellos, o sea, es culpa nuestra, siento yo. O sea, yo siento que está como muy mal siempre de decir como, o sea, no, ellos nos explotan, que no sé qué. O sea, obviamente, si nosotros estuviéramos en su posición, pues obviamente también explotaríamos a los demás. Pero ahí la culpa es de que somos nosotros mismos los que no nos defendemos. O sea, no deberíamos ser nosotros los que tuviéramos políticas y todo. Entonces está como mal quejarnos de algo. Si al final nosotros deberíamos de moderar cómo nos explotan, ¿no? O sea, obviamente si no nos explotan no hay progreso. Pero, a ver, eso es como... Sí, pero digamos, sí es culpa nuestra, así como vos decís, pero tanto culpa nuestra como pueblo... No, ¿verdad? Digamos que es como que la forma en la que la política maneja las cosas, ¿verdad? Y se mete como a lo ya establecido, ¿verdad? Y lo establecido es lo que imponen los países del primer mundo, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros tomarnos la libertad, pienso yo, de decidir ya no exportar ciertos productos o ciertas cosas, ¿verdad? Porque no sabemos... cómo manejar eso ya aquí, digamos, en la economía local, ¿verdad? Entonces, la economía guatemalteca se sirve de todas esas, o se sirve de esas cosas, entre comillas, ¿verdad? Que alimenta las empresas grandes, ¿verdad? Pero los que sufrimos somos los que estamos abajo, ¿verdad? Entonces... es culpa nuestra, pero no hay como mucha cosa que podamos hacer para solucionar. Hay dos temas, por ejemplo, o sea, decís que no es culpa de los políticos, pero al final, si no nos centramos en individuos, sino como colectivos, al final la sociedad es la que crea a esos políticos. O sea, ellos se inculcaron bajo la misma enseñanza que mucha gente, o sea, sí, es la sociedad guatemalteca la que los formó. Sí, por eso te digo, sí es nuestra culpa, pero no conscientemente, porque es como una cosa que nos van, pues cuando vienen las elecciones, es como automático, la gente no se pone a revisar quiénes se van a meter, quiénes se están metiendo, ¿verdad? Y solo votamos como de forma automática. Entonces, los políticos que son pilas, ¿verdad? Para esas cosas, ya saben que lo único que tienen que hacer es hacer propaganda a montón, ¿verdad? Y van a quedar. Entonces, inconscientemente estamos metiendo gente que pues no nos conviene, ¿verdad? Pero... sí es culpa nuestra, pero no. Es como algo que está arraigado en la sociedad, ¿verdad? Que no logramos quitar. Sí, creo que también es como mencionaba Ricardo, que es como un modelo ya preestablecido y habría que ver como desde la historia y cómo esto está arraigado desde los temas de la conquista y cómo se han venido tanto explotando los recursos y cómo se han venido manejando y formando la sociedad guatemalteca y de estos países latinoamericanos. Entonces... es, como decía él, un poco culpa nuestra, pero también hay que ver como más atrás de por qué es que estamos así y por qué es que se plantea ese tipo de modelo económico. Pero, o sea, al final tú dijiste de que
no hay como mucho que se pueda hacer. Y al final, el medio de todo esto es como que podemos hacer nosotros. Solo somos individuos. Bueno, sí se pueden hacer cosas, pero digamos Pero el trabajo es como trabajo de hormiga, ¿va? O sea, cada quien hace su parte, como nosotros estamos tratando de que en la escuela se traten más los temas de economía, ¿verdad? Porque, digamos, ese es el lenguaje que se maneja en el sistema, ¿verdad? Entonces, para poder meter ciertas propuestas ambientales, tenés que hablar el lenguaje de los políticos, que es dinero, ¿verdad? Y lastimosamente aquí en la escuela no se trabajan mucho esas cosas, porque esa es otra de las cosas que, digamos, Pedro no mencionó cuando vos preguntaste por qué no se trabaja economía aquí. Porque aquí la escuela de biología está metida en que biólogo es ser investigador de plantas, animalitos y sus interacciones, y nada más. El humano está aparte, ¿ya? Y eso es algo que a nosotros nos ha costado mucho meter aquí en la escuela de biología. Entonces ahora el trabajo de hormiga es ese, ¿verdad? Cada quien va a ir haciendo lo suyo, pero el cambio no se va a dar ahorita inmediatamente, sino que pues va a ser un camino bastante largo. Ajá. Sí, como dice Rosa y Ricardo. Disculpa, es que me acordé de otros. De Martínez Alier. Ajá, exacto. De Martínez Alier, pero no, esta vez hago referencia a mis colegas. Pues sí, ¿verdad? En efecto, es, digamos, que un trabajo de cambio de paradigma. Y por eso es de que la economía ecológica es un poco revolucionaria en ese sentido, porque busca hacer un cambio en la forma en cómo se ve la economía, ¿verdad? Porque lastimosamente se ve algo que está aislado, algo que solo algunos van a poder tener acceso y los cuales van a tomar decisiones. Pero la economía es algo que a todos nos afecta y es, digamos, como que una de las herramientas que usan los políticos para tomar esas decisiones. Entonces nosotros como biólogos tenemos que también saber cómo es que está funcionando esta economía convencional, por así decirlo, y cómo es que también deberíamos estar tratando los recursos desde nuestra ciencia, porque nosotros sabemos muy bien cómo es que funcionan los ecosistemas, sabemos muy bien cómo son estos ciclos biogeoquímicos, de que hay limitantes, de que si se interrumpe, qué pasa, que pueden haber algunas interacciones que estén afectando los ecosistemas y obviamente al ser humano. Entonces esa capacidad de límites de un sistema es lo que está tratando de integrar la economía ecológica a la economía, ¿sí? De verla como un metabolismo social, ¿verdad? Que vemos que en un metabolismo hay ingreso de materiales, ingreso de elementos, hay procesamiento de esta energía y hay salida de estos residuos. Porque generalmente la economía se ha visto como un sistema que es cerrado y que es solo él, ¿sí? Como algo abstracto, algo virtual. Pero en la medida que vemos que la economía depende de la naturaleza, está haciendo uso de madera, de minerales, de oxígeno, de especies, de agua, y por el otro lado está sacando todos estos residuos, entonces ahí comenzamos a ver de que es un sistema que puede colapsar porque está dependiendo de la biosfera. Entonces al final la sostenibilidad lo que busca es como equiparar, ¿verdad? O lograr esa unión entre el sistema económico y la biosfera, ya vistos como parte de un gran todo. Y pongámosle solo, el tema que él tocó es un tema que vamos a tocar de que, porque, o sea, es correcto que, por ejemplo, acá hayan 3 biólogos, no deberían de haber en lugar 3 economistas, por ejemplo, no es como, que es más fácil que un biólogo se vuelva economista o que un economista se vuelva ecólogo, por ejemplo. Entonces, y si es así, ¿qué está haciendo? Bueno, o sea, al final la escuela es como, hay 2 universidades con biólogos acá, entonces, y obviamente la USAC tendría que ir como punta de lanza. Entonces, ¿qué está haciendo la escuela concretamente para enfocar como este tema de economía ecológica? Porque al final es como lo que ya hemos platicado con otros centros, o sea, si nosotros no nos metemos, pues nadie más lo va a hacer. Y nos vamos a seguir quejando, bueno, ahora ustedes, después nosotros y después nuestros hijos. Entonces, ¿qué están haciendo, por ejemplo? Sí, bueno, tenemos que tomar en cuenta que es bastante reciente, ¿verdad? Tiene apenas 20, 25 años toda esta nueva digamos, disciplina, esa nueva tendencia, ajá. Y que ha ido cambiando también, ¿verdad? Porque tenemos que recordar de que esta idea de sostenibilidad no ha surgido tal cual la vemos ahora, ¿sí? Esta idea de sostenibilidad, como se vio en el desarrollo sostenible, en este informe de 1987,
era vista más como una explotación sostenible de los recursos. O sea, es un pase para seguir haciendo uso de los recursos, pero digamos con cierta cautela, ¿verdad? Pero seguirlos explotando. Mientras que ahora ya ha ido como cambiando esa temática con todas esas discusiones que se han dado en los 90s y en los 2000, ¿verdad? De que también el desarrollo sostenible debería de implicar cuestiones más allá de solo el interés o algo antropocéntrico, algo centrado en el ser humano, y tendría que estar adaptado a los ecosistemas, ¿verdad? Porque también tienen derecho de existencia solo por existir, ¿verdad? No por... Creo que como biocentrismo o algo así. Pues no tanto como un biocentrismo per se, ¿verdad? Pero por lo menos incluirlo. O sea, sabemos de que lo económico es básico, porque es parte de, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta otro pilar importante, que es lo ambiental, y otro pilar importante, que es lo social. La economía ecológica es esta unión entre esos tres pilares. Tomar en cuenta el pilar ambiental, el pilar social y el pilar económico. O sea, no nos olvidamos de que es necesario también todas esas transacciones, todo este comercio, pero darle también el límite, ¿sí? Entonces, ese ha sido como el crecimiento de estas nuevas disciplinas y estos movimientos que se han dado, digamos, desde Europa y han venido desde el sur, ¿sí? Con esfuerzos, digamos, incluso de comunidades. O sea, se rescata mucho en economía ecológica la interacción y el manejo que las comunidades puedan dar. Entonces, ha sido como un avance de hormiga, en especial en nuestros países. Por ejemplo, yo pues apenas en el 2009 estaba teniendo acceso a este diplomado y a toda esta información, y por lo general yo creo que los biólogos como que tenemos, aunque no llevamos estos cursos, ¿verdad? O por lo menos en mis generaciones no los llevamos tan fuerte, pero sí teníamos muy dentro de nosotros de que teníamos que hacerlo. Entonces yo veo, por ejemplo, colegas que tienen sus maestrías en desarrollo rural, o que han trabajado en gestión, o que han trabajado han sacado maestrías o posgrados en estas temáticas. O sea, vemos que necesitamos y que nos hace falta esa parte, esa carga, ese componente social en nuestras carreras. ¿Y por qué? Porque al salir al campo nosotros vemos que ahí están las comunidades, y las comunidades están haciendo uso de los recursos. Ahí están también los grandes monocultivos y están haciendo también uso de esos recursos. Entonces tenemos todo ese conocimiento de la biosfera, ¿verdad? De la ecosfera, pero también estamos viendo todas estas problemáticas sociales. Entonces, si queremos conservar el jaguar, queremos conservar el tapir, el quetzal, vemos de que es necesario no solo quedarnos en nuestro nicho de biólogos, tenemos que salir y tenemos que comenzar a interactuar con las personas, con la gente. Pero diciéndolo como, o sea, de una manera tal vez fría y cruel, no es como necesario que, o sea, ¿por qué preocuparnos por esto? Si al final como el sistema se va a autocorregir, ¿no? O sea, cuando lleguemos al punto límite, pues nos vamos a dar cuenta que hay que hacer algo y todo se va a centrar en cambiar. Pero, entonces, ¿por qué tanto esfuerzo en corregir? Tal vez hay, no sé, ciertas especies que por el mero proceso es necesario que se extingan para explotar los recursos. O sea, creo que esa es como la perspectiva de gran parte de la gente que no es bióloga. Entonces, ¿por qué corregirlo? ¿Por qué no solo dejar que fluya y se corrige como un mercado libre? Sí, sí. Bueno, pues de eso pienso yo que, pues, no sé, la forma de corrección que vos decís, puede ser que una especie se vaya, ¿verdad? Ya no exista. Ajá, pero la otra forma de corrección es que el pueblo que está relacionado a estos recursos sufra, ¿verdad? Y ahí es donde uno, pues, dice, entonces, ahí no es justo el asunto, porque digamos los que más van a sufrir son los que están abajo, los que utilizan directamente esos recursos, ¿verdad? Entonces las empresas vienen, sacan todo lo que pueden, órale, está bueno, se acabó, ya se acabó el negocio, y ellos tranquilos, ¿verdad? Se murió la especie, pero no solo es la especie la que se muere, hay otro montón de interacciones que están siendo afectadas, ¿verdad? Y afectan más que todo al humano, y si queremos llegar a ese nivel de desarrollo que hablamos, que no tiene mucho que ver con la economía, sino más con la igualdad, ¿verdad? Que todos tengamos las mismas oportunidades. Pienso que sí hay que meterse, ¿verdad? Porque entonces no, pues a mí no me pasa nada, pero al otro sí le va a pasar, pues. Entonces creo yo que es más una como forma de empatía. Yo creo, como mencionaba David, de que podemos llegar a ese punto de, bueno, ya hay que hacer algo,
Y si bien, digamos, la extinción es un proceso natural, pero sí se ha como documentado que ahorita en el antropoceno los humanos hemos acelerado demasiado eso, entonces no es un proceso totalmente natural que se esté dando. Y como mencionaba Ricardo, si bien se pierden esas especies, se pierden las interacciones, los procesos, y aparte en las comunidades, por ejemplo, se va a perder el agua y los otros recursos que ellos necesitan para sobrevivir, entonces vamos a estar afectando tanto al componente naturaleza, como lo conocemos, como a los humanos que forman parte de ese ambiente. Entonces, sí, no, igual está relacionado con lo que hablábamos al principio de cómo los países desarrollados vienen como explotando a los países subdesarrollados, en desarrollo, que tienen estos recursos, entonces todo está conectado. Sí, Así que hay que hacer algo. Bueno, pero a mí me gusta darle la contraria a la gente, la verdad. Pero estuvo bien. O sea, yo hablando, obviamente, desde una perspectiva como, obviamente yo estoy como de su lado, pero si lo decimos así, es como, obviamente, si todos tuviera igualdad, pues seguramente no habría tanto progreso como lo hay. Si hay, por ejemplo, una mega farmacéutica que tiene millones de recursos, o sea, puede crear productos mucho más rápidos y son la punta de lanza para el progreso. Entonces, ¿no creen que siempre es necesario que haya desigualdad? O sea, obviamente, si uno está en la parte de abajo, pues va a sufrir, siempre va a haber alguien, pero no creen que como para avanzar, si lo miramos como sociedad o como especie humana, es un proceso natural que siempre haya alguien que esté en la punta de lanza y alguien que esté en la parte de abajo, porque si no, nunca va a haber progreso, por decirlo así. Sí, bueno, es que hay que tomar... O sea, entiendo que es fácil decirlo desde mi punto de vista como sí, privilegiado, que estamos aquí conversando y no estamos en un lugar, no sé, picando piedra o cortando caña. Pero, o sea, si lo miramos, si le quitamos como toda la empatía, todo el factor humano, no es necesario todo esto para que simplemente la especie humana como progrese. Sí, no, y fíjate que es muy buena tu intervención, porque esa es la forma y el paradigma que se nos ha vendido por muchos años. Uh-huh. De hecho, esa es la razón por la cual, por ejemplo, grandes proyectos de minería o de hidroeléctricas se aprueban, ¿verdad? Uh-huh. Por esa idea de que es necesario contaminar un poco, es necesario explotar un poco para que exista un progreso económico, a un modo, y eso es a lo que se llama esta teoría del rebalse o del goteo, ¿verdad? Que es una de esas teorías de desarrollo que se viene desde los 80, de los 70, en donde se dice, ¿verdad?, de que la única forma en que un país puede crecer económicamente desde una perspectiva de PIB es permitiendo que estos grandes proyectos, que generalmente vienen del extranjero con fondos y con inversiones, se permitan, ¿verdad?, para traer ese beneficio a las comunidades y a las personas. Estas personas se van a hacer muy ricas porque van a explotar el recurso, pero va a haber un tipo como de rebalse, de goteo, en donde esas riquezas se van a rebalsar y se les van a dar a las comunidades. Sí, ya me convenció. Aprobado el proyecto. Y eso es como se venden, digamos, a los políticos y a los... Voy a creer que hay políticos ingenuos que creen que realmente así pasa, y hay otros políticos que lo aprueban porque tienen otro tipo de incentivos extra. Pero aquí viene el pero, imagino yo. Ajá, pero vemos, ¿verdad?, de que este tipo de proyectos simplemente crean un endeudamiento ecológico. Y lo vemos, digamos, en estas grandes mineras, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en la costa sur, en San Marcos, que diga, esta gran minera pues produjo una gran cantidad de extracción de oro e hizo muy ricos a los inversionistas, a los accionistas. Y sí, dejó algún tipo de inversión en las comunidades, pero las comunidades ahora, y se han hecho varios estudios ahí por Plaza Pública, se han hecho varios seguimientos, en donde... estas comunidades quedan más endeudadas, existe una fractura social, los comunitarios quedan peleados, tienen que emigrar, ¿verdad?, tienen que salirse de sus comunidades, hay pérdidas de campos agrícolas, hay desgaste social de todo tipo, hay secuelas de enfermedades en algunos casos, contaminación del agua, ¿verdad?, que eso todavía no se ha monitoreado. Entonces, cuando nosotros hacemos, y un buen economista sabe que se hacen en todo este tipo de proyectos, análisis de costo y beneficio, si nosotros lo hacemos un análisis de costo-beneficio a posteriori, vemos que los costos son muchísimo más elevados que las ganancias. Y lastimosamente las ganancias se llevan al extranjero. Entonces, este tipo de sistema es excelente en privatizar las ganancias, pero socializar las pérdidas,
¿Por qué? Porque esas pérdidas en salud, en infraestructura, en deterioro social, lo tienen que asumir los comunitarios o el gobierno, ¿verdad? Si el gobierno, digamos, hay presencia. Si no, los comunitarios tienen que ver y qué es lo que pasa, digamos, en un país como el nuestro. Pues que aumentan la migración, ¿sí? Yo tengo una colega, bióloga, de hecho, que está trabajando en el Instituto de Migración en la Landívar, y habla, ¿verdad?, de cómo todos estos fenómenos, todos estos factores, incluso el cambio climático, ha estado provocando estas migraciones hacia Estados Unidos. Entonces, todos esos costos los están asumiendo estas personas migrantes, ¿verdad?, al estar pagando y al estar mandando estas remesas. Entonces, ojalá que es real, ¿verdad?, de que existieran esas ganancias tal cual se dice, pero realmente pues solo se contabilizan, digamos, como que el lado bonito de toda la experiencia, y estas situaciones se replican en Honduras, en Brasil, en la India, que es donde surgió todo esto del ecologismo de los pobres, existen muchísimos casos en donde realmente se prueba de que este sistema no está funcionando, ¿verdad? Por lo menos de una forma horizontal para todos. Es bueno que exista ese progreso y qué bueno de que situaciones como emergentes promuevan ese progreso. Pero, por ejemplo, lo vemos en la pandemia, ¿verdad? De que ese progreso ha sido, digamos, como estimulado, y existe mucha investigación, y lo que tardaba 20 años o 30 años en generar una vacuna, ¿verdad?, como el caso del SIDA, en cuestión de 1 o 2 años ya se generó para el caso del COVID. O sea, existe mucha inversión y existe mucho incentivo en ese sentido. Pero, ¿a qué costa? ¿Verdad? Llevamos, ¿qué? 200 millones de casos y 50 millones de funciones, creo yo. Ahí esas cifras exactas se las debo, pero es un costo humano bastante elevado, y es algo que biólogos desde el 2005, desde el 2007, desde el 2011, desde el 2012, como estos profetas del apocalipsis, venían los biólogos y los científicos diciendo: miren, el fin se acerca, ¿verdad? O va a venir esta plaga, ¿verdad? Y casi que la plaga del apocalipsis, va a venir esta pandemia, ¿verdad? Y nadie les creía. Y ahí están los artículos publicados, que sí, ya se había dicho, de que existe últimamente una recurrencia de cada 10 años, porque el MERS, el SARS-1, digamos, surgió por el 2003, el MERS surgió en el 2009, por ahí, y así han venido otras. Entonces se esperaba, ya era cuestión de tiempo. O sea, no es que los biólogos o los científicos sean brujos, tengan una bola de cristal. Era de como muy cristal. obvio que iba a pasar. Es algo Es algo natural. que se está dando y que se espera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento, y eso lo sabemos muy bien, al momento que quitamos una de estas especies que son insignificantes, esa especie insignificante va a crear una serie de daños colaterales que va a favorecer de que exista un contagio del pangolín hacia el ser humano, digamos, que todavía no está 100% comprobado que el pangolín haya sido, ¿verdad? Pero para ponerle un nombre y un apellido ahí ya. Entonces, o el murciélago. El murciélago al pangolín, el pangolín al ser humano, en teoría. Pero entonces, vemos, ¿verdad?, cómo es de que una disrupción en esa armonía de la biosfera nos puede estar causando todo eso. Al final, nosotros los biólogos simplemente somos tal vez de los más egoístas de todas las profesiones. ¿Por qué? Porque realmente estamos abogando por la permanencia de la humanidad, ¿verdad? O sea, otros dirían: no, pues sí, la humanidad la Tierra se ha reparado de 7 extinciones masivas, 6 extinciones masivas. El ser humano va a ser el primero en irse, y las especies, ahí vemos las cucarachas, usted sabe más de eso, pero hay otras especies. No soy experta. Tardígrados. Todos esos sobreviven cualquier cosa, ¿verdad? Y a partir de ellos van a surgir otro tipo de vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos la vida, nosotros, pues, buenísimo, qué bien, pero estamos también abogando por la vida del ser humano, y estamos como que poniendo en evidencia: miren, señores, esto va a pasar, ¿verdad? Esto está pasando, y tal vez no nos guste, no les guste a ustedes, pero hay que hacer algo. Sí, cabal, lo que mencionaba Pedro, de que en sí vemos de que podríamos pensar que, bueno, el ser humano se va a extinguir, una especie más que se va a extinguir en toda la historia de la Tierra, pero sí lo que tratamos de ver es
cómo podemos tratar de que se mantengan estos recursos para que siga la humanidad existiendo. Y yo quería tocar otro tema que mencionó Pedro, y si nos puede seguir comentando sobre el ecologismo de los pobres, y teníamos algunos ejemplos relacionados con, por ejemplo, cuando llegan mineras, por ejemplo el caso de La Puya, y contaminan el suelo y el agua, y vienen los comunitarios y tienden a protestar, pero una de las preguntas que nos hacemos nosotros es si en realidad ellos protestan porque sean ambientalistas o lo hacen en realidad porque necesitan esos recursos para sobrevivir. Por ejemplo, no es porque no queremos que se extingan las especies que están en ese bosque, sino que necesitamos los árboles y el agua para poder vivir en sí, porque si no están eso, pues no van a poder seguir existiendo. Y también relacionado con la desigualdad que hay en las comunidades, porque, por ejemplo, un jornalero puede ganar 25 o 50 quetzales diarios, y si no hay agua debido a la contaminación, pues le tocaría utilizar ese poco dinero que tiene para comprar agua y poder sobrevivir. Entonces, les quería preguntar si ustedes piensan que existe un ecologismo de los pobres, ya que Pedro lo mencionaba. Y solo si quieren antes den como un contexto de la minería, o sea, del caso en sí, porque no sé, de la minería de La Puya, o sea, ¿cuál es la historia de eso? ¿Cómo fue la historia? Bueno, es como lo que dijo Pedro, es la misma historia. ¿Es la minería de oro de San Marcos? No, pues, no. Esa es otra. Es que son varios casos. Aquí en Guatemala, La Puya si está aquí vemos, cerca de la ciudad. ajá, si vemos, digamos, muchísimo el mapa, vemos que está comprometido incluso dentro de áreas protegidas, ¿verdad? Pero ¿y cuál es la historia de esa minería? Pues La Puya se fue a establecer aquí cerca de, ¿cómo se llama esto? Espérame, Chinautla, ¿no? Creo. Sí. Camino por ahí. Ajá, sí, Chorancho, pues. La cosa es que como todas las mineras, ¿verdad? Se trabajan con esos procesos que ellos tienen de pues sacar lo que necesitan, y pues todo lo demás ambiental pues no le ponen mucho coco, y no hay una inversión real de parte de las mineras para arreglar las cosas que ellos están haciendo mal, ¿verdad? Digamos, botar los residuos, arruinar el agua, todo lo que está pasando. En La Puya, digamos, la gente se organizó ya desde hace rato, ¿verdad? Incluso hubo un plantón por más de 3 años, creo yo, ¿no? Primero estuvo en el Parque Central y después se pasó al Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Y ahí estuvieron varios tiempos la gente protestando para que quitaran la minera, ¿verdad? Porque la gente se enferma, ¿verdad? Realmente no hay desarrollo, y mira, es como vos decís, esto es progreso, pero realmente el progreso, la pregunta debería de ser, ¿el progreso para quién es? ¿Verdad? Porque termina siendo para el inversor, ¿verdad? Entonces sí se genera progreso, como vos decís, pero se va para un lado, ¿verdad? Mientras los otros se quedan bien fregados. Entonces no hay un equilibrio en esas cosas, ¿verdad? En La Puya eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y por eso están luchando. Creo que ya se solucionó eso, ¿verdad? Ya cerraron la minera. ¿Sí la cerraron? Sí, bueno, después hubieron unos problemas, ¿verdad? Porque la minera los mineros seguían llegando, aunque estuviera cerrada, pero eso ya se solucionó, pero fueron varios años de lucha de la gente, incluso como dice Pedro, ¿verdad? En La Puya la gente se separó, o sea, se peleó, y yo escuchaba, porque yo me iba a quedar un par de veces ahí al plantón, me había ido a quedar un par de veces ahí con ellos, y pues ellos contaban, yo tenía a mi primo y se terminó peleando conmigo porque él trabajaba en la minera, ¿verdad? Pero yo tenía mi hija, y mi hija se enfermó y murió, y pues decís vos, o sea, qué grueso, porque los de la minera se van con su progreso, mientras aquí no solo dejan subdesarrollo, dejan contaminación, sino que encima separan a la gente. La gente se termina peleando entre ellos. Yo solo quisiera reenfocar eso. Para mí, los de la minera, ese es su fin. O sea, para mí está bien. O sea, son una empresa, el fin de la empresa es crecer, no importa qué. O sea, si yo tuviera, bueno, me imagino si todos tuviéramos una empresa, lo que queremos es que crezca y que crezca y que crezca y que aborace y todo. Se puede monopolio, todo. O sea, ese es el fin de una empresa. El fin de una empresa es como generar crecimiento económico y es avariciosa. O sea, aquí yo siento que el problema es el del regulador. O sea, en sí por eso existe el gobierno, que el gobierno en teoría debería regular. Entonces, la pregunta es, yo siento que la minera está haciendo lo que hace siempre, explota, pero el problema es quién lo regula. Entonces aquí el problema no
No veo tanto como la minera como lo malo. Yo siento que la minera es algo que está ahí y siempre se va a comportar igual. Pero, ¿por qué no se regulaba bien? O sea, ¿cuál es esa historia detrás de...? Obviamente, cuando fueron todas estas protestas, seguramente hubo una cabeza de alguien que rodó, por decirlo así. Pero, ¿cómo es la historia de parte del gobierno? No sé si la sabrán de qué pasó internamente en Guatemala para tomar acciones y por qué no tomó acciones antes, o cuál es esa historia. Bueno, yo quiero comenzar no contestando la pregunta directamente, pero con una pequeña como anécdota ahí del curso. En el curso, en todos los años que he hecho el curso, comienzo yo con un ejercicio, con un juego que se llama el juego de las pesquerías. Ajá. Que es un juego, es una simulación, una simulación desarrollada en el MIT. Y ellos, pues lo que se hace es que cada jugador, digamos, está a cargo de un buque, de un barco pesquero, y se les suelta en el mar, ¿verdad? Y ellos pueden capturar N cantidad de peces por cada ciclo, ¿sí? Entonces, los estudiantes, yo los pongo que ellos son pues los dueños de la flotilla de barcos, ¿sí? Estudiantes de biología. Y en todos los casos, los estudiantes, hay unos que paran con 26 barcos, otros con 30, otros con... O sea, se vuelven, después de 9 años, compran barcos y se están dando cuenta que la cantidad de peces está disminuyendo año con año. Pero en lugar de decir, vamos a organizarnos o vamos a hacer algo, siguen. La cosa es de que... Es lo normal, ¿no? Exacto, es algo muy del ser humano. ¿Y quién es ahí el regulador? Usted, ¿no? Usted funciona como gobierno. No. No existe. No, ahí en teoría, digamos... este grupo de comunitarios o de empresarios, ellos son los que van a tomar la decisión de poner el gobierno, bueno, ya les estoy dando el tip de qué podrían hacer, o de agruparse o de seguir simplemente con la misma dinámica, ¿sí? De que el mercado lo regula todo, porque se tiene como muy subyacente en nuestra imaginación, en nuestro imaginario, de que el mercado se va a autorregular y de que solo con la oferta y la demanda, de que yo te compro 10 peces a 10 quetzales y ahora te los compro a 20, eso es lo que nos va a regular y nos va a hacer como más racionales económicamente, ¿verdad? Sí, es una teoría válida. Es una teoría en teoría válida. Pero no sé qué tan real sea porque todavía existen gobiernos, o sea, no la hemos visto como en la vida real todavía, siento yo. Es que eso es lo que nos permea, eso es lo que predomina en todos los gobiernos. Por eso es de que se le da tanta fuerza a el libre mercado, a defender el mercado por sobre cualquier cosa, ¿verdad? Porque de acuerdo, bueno, Adam Smith, ahí regresamos desde Adam Smith, otro de los padres de la economía moderna, ¿verdad? Él habla precisamente de que el ser humano es por sí solo, es egoísta, ¿verdad? Va a buscar su propio beneficio, va a ser, no va a cooperar, y ese es el origen de todo caos y de todo conflicto en una sociedad. Pero que el mercado va a regular, es el único que puede traer ese beneficio. Dale. Es el que va a traer ese beneficio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a digamos, como a empatizar o va a unir los deseos egoístas de los que juegan y los va a compatibilizar. Entonces, quien quiera comprar peces se va a juntar con alguien que los quiera vender. Y ahí se va a lograr ese equilibrio en donde alguien va a decir, bueno, yo te vendo mis peces por esta cantidad de dinero, ¿sí? Y entonces por eso es de que se le da como esa idea de la mano invisible del mercado, porque es el único que es capaz de traer ese equilibrio, ese óptimo, ese bienestar, ese punto, digamos, en donde todos los seres que son egoístas se vuelven y están contentos, ¿verdad? Entonces por eso es que se le da tanta preeminencia al mercado y se deja mucha libertad a todos estos proyectos bajo esa idea del mercado, que el mercado se autorregula así solo, ¿verdad? Pero ahí la primera crítica sería como la más obvia, la que siempre se hace, de que esa premisa funciona si los recursos fueran infinitos, pero como no hay recursos infinitos, pues obviamente no funciona. Entonces, obviamente es como decir, como lo que usted decía, que en el PIB y en el índice de desarrollo humano, pues hasta donde sea no hay como una variable ecológica que se incluya para dar esos datos. Entonces, si no hay variable ecológica, pues tenemos números que se usan para tomar decisiones que al final no reflejan un entorno global. Entonces vivimos como en esa burbuja y fue como la última media hora que estuvimos hablando. Pero entonces es como bastante obvia la solución si uno la piensa como individuo y en su egoísmo es como bastante obvia. Solo es como poner variables en torno que los recursos son finitos, pero obviamente el crecimiento se detiene, por decirlo así. Pero, ¿cómo es que...? Pero eso es como hipotético, pero en el mundo real, ¿cómo funciona eso acá en Guatemala, por ejemplo?
Es que así es, sigue siendo en ese carrusel, como le llama Martínez Alier, en donde todo el mundo va y obedece a estas leyes de demanda y oferta, y por eso es de que el Ministerio de Finanzas y de Economía son los más importantes, porque se le da esa preeminencia a lo económico, porque es lo único que nos va a traer ese beneficio social, ese beneficio ambiental, y es, digamos, lo que se defiende. Y entonces, por ejemplo, estos países que lideran y que defienden la democracia y que defienden el libre mercado, cuando encuentran a un país, a un gobierno que está sobreponiendo, digamos, las necesidades o los intereses de estas comunidades que no actúan de una forma económica convencional, es cuando esos países les jalan las orejas y dicen, no, usted tiene que dejar que estas empresas actúen, porque si no, usted está yendo contra el libre mercado, está yendo contra la democracia, y entonces les vamos a poner estas sanciones, estas limitantes. Y lo vemos, por ejemplo, reflejado en nuestra historia, ¿verdad? En estas gestas que hubo cuando se depuso Arbenz, ¿verdad? Jacobo Arbenz, en donde pues se le devuelven todas estas tierras a la United Fruit Company. ¿Por qué? Porque se estaba viendo de que se estaba poniendo en jaque ese libre mercado, ¿verdad? Porque no era justo y no se estaba favoreciendo, digamos, ese juego de demanda y oferta. Entonces, sí, por un lado hay gobiernos que quieren, ¿verdad? O que buscan, digamos, meter ese componente social y ambiental, pero lastimosamente también no se deja, no se permite a nivel, digamos, internacional. Ahora, hay otros gobiernos que obviamente pues de una forma un poco más fácil, ¿verdad? Se les da algunos incentivos a los políticos y pues fácilmente se aprueban todas estas situaciones. Entonces, ¿a qué concluye usted? O sea, que no hay solución porque siempre vamos a ser manipulados, o que el gobierno siempre va a ser débil, o qué. Sí, yo creo de que por eso es de que hablamos de esto del ecologismo de los pobres, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta de que bajo este sistema la mayoría de los conflictos están en donde se reconoce como es la frontera, los conflictos en las fronteras de los recursos. Porque debido a que ya no hay tantos recursos en estas grandes, cercanos a estos grandes países o a estas grandes urbes, cada vez hay que ir a explotar esos recursos de madera, de petróleo, de minerales, a esas áreas más recónditas que antes se miraban como que no se iban a explotar nunca, pero ahora ya en la Amazonía, donde hay tribus no contactadas, o en las áreas protegidas, ¿verdad? Ya se está comenzando a poner el ojo en esos lugares. Entonces, ahí las comunidades saltan, protestan y luchan, ¿verdad? Precisamente como hablaba Rosita, y yo creo que ese es el gran aprendizaje que tanto los políticos como los biólogos como el resto del occidente debemos de aprender de estas comunidades, porque estas comunidades sí tienen esa visión de recurso, de un recurso que es limitado y que se tiene que usar con cierta digamos, como precaución y con cierta mesura, ¿verdad? Si se quiere, digamos, persistir, porque esas comunidades han interactuado con sus recursos por N cantidad de tiempo, han interactuado con las plagas, con las enfermedades, con todo eso, ¿verdad? Y han logrado, digamos, hacer uso de esos recursos. Entonces, esa es una prueba de sustentabilidad a largo plazo. Mientras que nosotros en apenas 200, 300 años de este sistema ya estamos llegando y ya se ha sobrepasado varios límites globales, ¿verdad? Que es lo que se habla del límite de carbono con el cambio climático, el límite, o sea, con la extinción de especies y todo eso. Pero nunca había habido tanto desarrollo ni tan poca pobreza, si lo vemos así en números, ¿no? Hay menos gente pobre que nunca. Sí, eso se argumenta muchísimo, ¿verdad? Que el nivel de vida actualmente es muchísimo mejor a lo que fue hace 500 años, 600 años, con todas las plagas. Y obviamente no se puede desechar, digamos, como que todo ese crecimiento en ciencia, pero eso, digamos, hay que también reconocer de que tiene que ver mucho con la facilidad de comunicación y el flujo de la información entre los diferentes grupos humanos, ¿verdad? Obviamente desde la economía ecológica no se desprecia todo este crecimiento económico, es importante para traer también ese como equilibrio, ¿sí? No se puede despreciar porque también habría como un caos. Lo único es revalorizar un poco la parte social y la parte ambiental en esa ecuación, porque lastimosamente la mayoría de veces solo se ve la parte económica y todo en función del PIB, todo en función del dinero. Todo se iguala, ¿verdad? En una única unidad que es el dinero. Entonces, al final, cuando nosotros expresamos
el servicio de un bosque en función de la madera que está ahí presente, ahí estamos invisibilizando, digamos, otras funciones como la captación de agua, fijación de CO2 o la presencia simplemente porque es una especie importante. Sí, digamos, así como vos decías, que pues me termino el asunto, ¿verdad? Y no importa porque pues se va a regular solito, ¿verdad? Uh-huh. Pero realmente es una cosa, no es así tan fácil la cosa, ¿va? Hay un montón de variables que tenemos que tomar en cuenta, que, o sea, nosotros como humanos tendemos a ser reduccionistas, ¿verdad? Todo lo reducimos a una sola cosa, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Por eso. Y la respuesta no es una sola, ¿verdad? Son un montón de variables las que se toman en cuenta, que tienen que tomar en cuenta, como decía Pedro, la captación de carbono, generación de oxígeno, agua y todo eso, ¿verdad? En Sudamérica hace poco, ¿verdad? Se llegó a un límite en la extracción de musgos, ¿verdad? De turberas, y estos musgos son muy importantes, ¿verdad? Para la fijación de carbono en el suelo, y se estaban acabando, ¿verdad? Entonces, con la situación actual de calentamiento global y toda la cosa, tener una situación de estas como que no es muy bueno, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Aparte de que con esto de las turberas, los que sacaban provecho de las turberas eran la gente que estaba alrededor, ¿verdad? La gente que estaba cerca de esas turberas. Después se descubrió que esto era una mina, ¿verdad? Entonces las empresas se empezaron a sacar. Entonces ahí fue donde hubo un descontrol, ¿verdad? Porque si se te pones a pensar, o como dice, no podemos despreciar todo ese desarrollo que vos decís, porque es lo que tenemos para estar como estamos, ¿verdad? Y estamos bien, entre comillas, ¿verdad? Hay un montón de cosas que tenemos que arreglar todavía, y como dice Pedro, es solo, y vos también lo dijiste, ¿verdad? Que es solo de meter a la ecuación estas variables ambientales, ¿verdad? Para que se tome bien en cuenta que sí hay un desarrollo para la gente, ¿verdad? Porque si no solo estamos usando la palabra como la gente usa la palabra teoría, ¿verdad? Que no la usa bien, ¿verdad? Solo desarrollo, por decir desarrollo, ¿verdad? Por decir algo, pero en realidad no estás diciendo nada real, ¿verdad? No hay desarrollo. Pero, o sea, está el problema y todo, y usted decía, lo que hay que hacer es revalorizar los recursos y todo, pero ¿cómo? Sería la pregunta. ¿O qué hay que hacer? O sea, hablando localmente. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuo? ¿Qué se puede hacer como sociedad? Esa es una muy buena pregunta. Eso es lo que me gusta siempre decir cuando llegamos a un impasse. A una pregunta así de jaque. Pues sí, realmente eso es lo que nos tenemos que poner nosotros a analizar, ¿verdad? Desde la academia, como biólogos, yo siento de que es importantísimo, y estos espacios, ¿verdad? Esta forma de ver estas nuevas generaciones que se interesan muchísimo en ver más allá de una ciencia normal, ¿verdad? Como se hablaba hace algunos años de la ciencia para un mundo postnormal, esa ciencia postnormal, que es la que se le conoce, en donde se puede integrar diferentes tipos de saberes, diferentes tipos de expertos, ¿verdad? Existe toda esta transdisciplina, interdisciplinario, esta colaboración, en donde uno de biólogo no va a ser la autoridad en la toma de decisiones, sino que se involucre en diferentes ciencias, se involucre el qué decir de los políticos, por supuesto, de los economistas, pero también de las personas, de las comunidades, porque ellos saben muchísimo más. Y nosotros como biólogos nos damos cuenta de ello, porque cuando vamos a las comunidades, simplemente, y estamos hablando con algún comunitario, a los comunitarios tal vez lo único que les hace falta es saber el nombre científico, pero ellos ya saben todo el ciclo de vida y todas las interacciones ecológicas que van a ir ahí y están sucediendo en su comunidad, ¿verdad? Entonces, revalorizar esas formas, esos saberes y conocimientos es bien importante. Nosotros, por ejemplo, yo estoy involucrado, bueno, también Rosita está en la comunidad etnobiológica guatemalteca, donde hemos estado organizando estos simposios, ya llevamos 2 simposios de etnobiología a nivel regionales.
y donde queremos también dar a conocer esas investigaciones acá en Guatemala, y la suerte que hemos tenido pues buenas sinergias con México, con El Salvador, con Honduras. Entonces traer por lo menos a la mesa esta temática que antes se tenía como olvidada, ¿verdad? Y que era un poco como, ay, no, eso no, ¿verdad? Pero es importante, porque si queremos lograr esa sostenibilidad a largo plazo, tenemos que comenzar a salirnos de esa burbuja. Y yo creo que sí, el primer paso es salirnos de esa burbuja en donde el sistema económico en el que estamos es lo máximo y tenemos que seguir creyendo en él ciegamente. Comenzar a ver de que, por ejemplo, estas iniciativas de las comunidades también son válidas y comenzarlas a apoyar de una u otra forma, ¿verdad? A paso de hormiga, a aporte de hormiga, pero eso puede apoyar muchísimo y eso ha logrado, ¿verdad? Y eso da muchísima esperanza a todos estos científicos, a todas estas autoridades que ven con mucha esperanza a Latinoamérica, ¿verdad? A todas esas comunidades, porque son los pobres, son los indígenas, son estas comunidades las que realmente están trayendo y están protestando y están defendiendo los recursos, ¿sí? Mientras que en nuestros países, a nivel de los gobiernos, se están criminalizando a los únicos que están literalmente parados ahí, evitando que exista un colapso, ¿verdad? La defensa, por ejemplo, del agua que se está dando en el Gabón, ¿verdad? En el Polo Chique, en todas estas regiones, es muy importante, ¿sí? Nosotros no lo hemos visualizado como capital, como ciudad de Guatemala, pero es sumamente importante porque las grandes guerras se cree que en el futuro van a ser por el agua, ¿verdad? De hecho, estaba viendo un documental de que en Etiopía y Egipto, por ejemplo, es muy probable que exista esa disputa por el río Nilo, o por ejemplo en países como en Australia, que hay ciudades que han estado a 500 días o a 90 días de quedarse y de agotar todos sus recursos de agua potable. Y entonces en esa crisis las personas han tenido que rebajar y que reacondicionar, y al parecer lograron sobrevivir esos 90 días de punto cero, ¿verdad? Porque cambiaron radicalmente sus estilos de vida. Entonces, al final, todos vamos a tener que hacer eso. Lo único que estamos nosotros abogando es que lo hagamos de una forma sostenible, de una forma ordenada, ¿verdad? No llegar al caos que vemos en las películas, en donde todo el mundo sale corriendo y ve como y vámonos a Marte o algo así, ¿verdad? Entonces, lo que lo hagamos ordenadamente, porque los límites obviamente van a existir, porque somos una población ya de 7,000 millones, ¿verdad?, de habitantes, y los recursos pues obviamente son finitos. Y mira, básicamente lo que nosotros como econobiólogos tratamos o buscamos hacer o en base a esta ciencia, ¿verdad? Es darle un valor a los recursos, un valor económico, ¿verdad? Para que la gente sepa qué es lo que tiene y ese idioma que le estás dando, que es la economía, ¿verdad?, el valor en dinero, se tiene que trasladar a que los gobiernos sepan cuánto están perdiendo, ¿verdad?, ahí, porque como vos decías, pues la minera o las empresas van a buscar hacer lo que tienen que hacer, ganar dinero, ¿verdad? Y el culpable es el gobierno. ¿Por qué? Porque pues entonces de regreso solo me tenés que dar un quetzal por cada tanto que haces, ¿verdad? Entonces vos te puedes llevar la mayoría del dinero, pero eso es por el desconocimiento del valor de las cosas que tenemos, ¿verdad? Si el gobierno de veras tomar en cuenta esas cosas, pues digo yo que se daría cuenta, pues aquí voy a perder, ¿verdad? ¿Verdad? Es que se escucha tan obvio que es tan increíble que no lo tomen en cuenta. Pero es que como también como humanos siento yo que trabajamos como de forma automática, y si no conocemos las cosas solo, ay, que se vaya. Martínez Salé le dice a eso la ley de San Carabato. Compra caro y vende barato. Compra caro. Que es lo que realmente estamos haciendo. Estamos regalando nuestros recursos, sí, pero a un costo increíble. Pues nosotros estamos pagando, o nuestras futuras generaciones van a pagar N cantidad de dinero para rescatar, para limpiar todos los daños que han causado los derrames de petróleo, las aguas, digamos, de estas de desechos, ¿verdad? De estas mineras residuales. O sea, y solo con ver, yo te invito a que veas este mapa
que de nuevo hizo Martínez Alier con un grupo de científicos que se llama el Atlas de ¿cómo se llama? De conflictividad ambiental. Ajá. Ahí está mapeado todos los sitios en donde han habido este tipo de extracciones y han habido estos conflictos con comunidades, con personas, ¿verdad? Por este mal uso de las... Y vemos que por todos lados, hasta en los países desarrollados, obviamente, existen ese tipo de conflictos, ¿verdad? Y entonces, pues, ese es como un indicio de que algo no está bien en todo esto. Y quien no lo quiere ver, como bien decís, es porque no lo quiere ver, ¿verdad? Es una verdad que no es preferible verla cuando tenemos nuestros ahorros de todo lo que nos regalaron en un banco allá por Jamaica, ¿verdad? O por Suiza. por Suiza. En Andorra. En Andorra, sí. Ajá. Pero, y pongámosle, ¿hay algún ejemplo ya real donde ya se esté como aplicando la economía ecológica a algún país o algún gobierno que sí lo esté haciendo como bien? Todo a pequeña escala, ¿sí? Todo a nivel, digamos, de estas comunidades, de estas pequeños como casos, ¿verdad? En donde con asesoría y con acompañamiento, digamos, de científicos, pero también de todas estas comunidades se logran esos convenios y esas negociaciones. Pero obviamente hay que empoderar muchísimo a estas comunidades, porque históricamente se les ha negado también ese rol, ¿verdad? Y lo vemos pues en nuestra realidad en Guatemala. En Guatemala pues lo que ha pasado es porque ya tenemos en nuestra mente cada uno de los guatemaltecos de que la vida es así en Guatemala y que nosotros muy subconscientes sabemos de que esta es una gran finca, ¿verdad? En donde solo se extraen los recursos y para hacer rico a alguien y esos recursos se llevan a algún otro lugar y aquí se queda lo que se quede, ¿verdad? Solo para una sobrevivencia. Todos somos jornaleros, pues, de una u otra forma, o sea, incluso la forma como hacemos ciencia nosotros, ¿verdad? Sí, cabrón. O sea, y por eso es de que queremos como salirnos de esa forma tradicional de hacer nuestra ciencia, porque nuestra ciencia, o nosotros como científicos, obedecemos a esta ciencia. A esta demanda de ciencia. Esta demanda de ciencia, ¿verdad? Y entonces se habla incluso de epistemicidio, ¿verdad? La forma como nosotros constantemente estamos atacando y estamos subvalorando o desechando esos otros conocimientos, ¿verdad? Esos otros saberes ancestrales. Sí, realmente lo que se busca es darle una herramienta a la gente para que sepa valorizar lo que tiene, ¿verdad? Y pues no los estafen, ¿verdad? Hay varios ejemplos, pero Rosa, solo voy a decir esto. Hay varios, aquí he visto yo, pues, un par de biólogos que han trabajado ya en valorizaciones de volcanes y lugares que son turísticos para que la gente sepa pues qué es lo que tiene y cuánto debe de cobrar para que la gente llegue a ver, va, volcanes así como Pacaya, donde hay comunidades ahí cerca, ¿verdad? Que ellos son los que manejan eso, ¿verdad? Entonces realmente no es como que pelear contra las empresas para que se vayan de aquí y que no haya inversión ni nada o generación de dinero y que crezca la economía, sino que esa economía que se está dando y las actividades sean de forma justa para todos, ¿verdad? Porque, digamos, hay muchos casos aquí en Guatemala con las farmacéuticas que se roban el conocimiento de la gente, ¿verdad? Y la gente al final de cuentas solo no hace mira progreso, nada de eso. no, mentira. Pero ya tienen medicina, diría vos. No, pues, pero es como darle una herramienta a la gente para que, pues, estas empresas, como vos decís, que solo van a buscar como asadón, jalar todo lo que se pueda, pues no encuentren la cosa tan fácil, Pero, ¿verdad? sí, pero yo siento que eso, o sea, quiera que no, o sea, si lo vamos a ser optimista, todo eso se ha ido como regulando bastante, porque ahora ya está como, la verdad es que no me acuerdo muy bien de la ley, pero sí es como muy complicado, va a ser como estudios farmacológicos de plantas y llevarlas así comercialmente, Así porque ya no es tan fácil, ya no es tan fácil, o sea, es una serie de trámites ajá. y todo esto ha sido, pues, o sea, quiera que no, si lo vemos optimistamente, el progreso ha ido como para bien, para defender ese conocimiento ancestral. Ahí tengo que poner un punto en la I, A ver. porque no es de que del progreso y los farmacéuticos vengan a decir, vamos a hacerlo por No, nosotros. alguien se los impone. Exacto, vienen esas grandes luchas, esas grandes batallas legales, incluso en donde también se criminalizan a las personas, a los abogados, se llevan a tribunales en Estados Unidos y más o menos ahí ha logrado, digamos,
moverse, ¿verdad? Y eso lo vemos, por ejemplo, en la Comisión de la Diversidad Biológica, donde se habla precisamente de toda esta de la bioprospección, ¿verdad? O contra la biopiratería, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge todo eso, en todas estas luchas que vemos en estas comunidades. O sea, es digamos como que esos son los aportes de todos estos ecologismos a los pobres. Sí, que se le llama así, pero y no es que ellos se llamen así, pero simplemente nosotros lo referimos a ajá, sí, Es nuestro ¿verdad? concepto. Exacto, nosotros estamos imponiendo incluso ahí, pero es esas luchas, ¿verdad? Y que a ellos les tenemos que agradecer. Entonces, por un lado nos vemos beneficiados por lo que ellos están haciendo, pero por el otro lado seguimos criminalizándolos y se les sigue matando, asesinando, ¿verdad? Y vemos que Colombia es el primer país, después sigue México, después sigue Guatemala, en la cantidad de líderes ambientales que han sido asesinados en estos últimos... Honduras también. Honduras, con Berta Cáceres también, ¿verdad? Sí. En estos últimos 20 años. No, menos, en estos últimos 2-3 años. 500 Ajá. años. Menos, estos últimos 2 años. O Sí, sea, es ha cierto, sido una ha sido gran una cantidad cosa de... Sí, pesada. que son las personas que están, digamos, como que en la línea de batalla, ¿verdad? Entre la defensa de los recursos. Sí, creo que es importante, justo como mencionaban Ricardo y Pedro, para hacer un buen manejo de los recursos, como vimos de que existe esto de como privatización versus el gobierno de los comunes y cómo debe de incluirse a todos los distintos sectores que van a estar involucrados para poder tener una buena decisión para los que viven ahí y para el ambiente en sí. Y de ahí solo quería mencionar una pregunta que hiciste, David, de qué podemos hacer y cómo estamos con la academia. Solo para mencionarles, creo que lo primero sería cuestionarnos y tratar de que nosotros como biólogos empezar a incursionar en estos temas. Y solo quería hacer el espacio publicitario del curso de formación profesional de Pedro Pardo. Hay un curso ya de economía ecológica. Sí, ya hay una escuela que es de economía ecológica y no sé si lo va a dar el próximo semestre o... Sí. ¿Cómo va? Sí, eso Que sí. de hecho es por eso que nosotros sabemos Estamos de aquí. estos No, temas. pero la ¿verdad? pregunta es ese curso, eso es otra cosa. Ustedes tienen FPs muy interesantes, pero ¿qué tan abiertos al público son? O sea, si quisiera un economista venir y dicen, no, a mí me gustan las plantas y todo, que es poco probable, pero podría llegar y solo así. Bien ahí. Sí, o sea, más ahora con esta modalidad virtual, ¿verdad? Ajá. Yo ahorita Más en un fácil. optativo que estoy impartiendo, pues tengo estudiantes cabal. de Honduras, de Perú. Ah, de verdad. Entonces, sí, o sea, es posible. Creído. Ajá, pero ese FP hasta ahorita está, o ya existía Hace antes. 3-4 años, ¿no? Sí, ese desde que llevé el diplomado yo dije, no, esto lo tenemos que saber los biólogos. Ajá. Sí, ¿Y qué tal fue la apertura acá, cuando nomás lo puso? Pues un poco de desconocimiento porque se confunde mucho economía ecológica con economía ambiental. Ah, Sí. Recordémonos que todos estos conceptos se han venido desarrollando, bueno, el ser humano los ha desarrollado muchas veces a su conveniencia, ¿verdad? Porque economía ambiental lo que busca y centra es simplemente adaptar el sistema económico convencional al medio ambiente. Entonces ahí se queda en ponerle precio a todo y ahí es la única forma de hablar. Pero tampoco, o sea, cuando uno lee tampoco suena como tan descabellado, o sea, como ponerle precio al agua, porque si el agua es cara, pues obviamente se usaría menos y cosas así. O sea, si uno lo piensa bien, no suena como tan mala la idea. Y obviamente es como esto de que salió de que el agua ya iba a cotizar a la bolsa. O sea, la verdad que no suena tan mal. El punto sería de que obviamente el precio fuera diferente para quien es dueño del agua. Y en teoría, quien debería ser dueño del agua debería ser el Estado, no una empresa. Ajá. Es como el detalle. Pero en sí, ¿qué piensa usted de eso, de ponerle como precio a los recursos? Sí, o sea, es muy atractivo, como bien decís, ¿verdad? Y hasta el Estado se podría generar, porque- imagínense cuánto. Los países latinoamericanos que tienen todo el recurso, si ellos logran como lograr la propiedad de eso, se dispararía el Producto Interno Bruto, imagínense cuánto. Sí, no, pero el problema Pero es, si por lo ejemplo, explotas. y el problema es, por ejemplo, como países como Chile. Chile, toda su agua está privatizada, Toda. sí, o sea, por lo menos los cuerpos para potables. Ajá. En Guatemala no tenemos ley de aguas. Expropiados todos. Imagínate, haces eso, La galla los tiene. nos regresan. Nos otra- invaden. Sí, La verdad que nos invaden. entonces, Se asustó aquel. entonces, imagínate, o sea, y de hecho, algunas de las, se cree que algunas de las iniciativas de áreas protegidas o de presencia de algunas empresas en algunos sitios, se cree que es para comenzar a apropiarse de esos recursos de agua. Y por eso es de que vemos ciertas áreas protegidas o cierta presencia de ciertas inversiones en estas fuentes de agua importantes de Guatemala.
Porque sí, como te digo, el agua va a ser el recurso por el cual van a haber guerras al futuro, ¿verdad? Vemos estos grandes países que están a 500 días, a 90 días. O sea, no es nada ficticio decirlo, que van a haber guerras por agua. No, es como la pandemia. Exacto. Algo que Ajá. va a pasar. Sí, porque el agua, digamos, con todo este cambio climático, hay muchísima agua en ciertas regiones y hay otras áreas, por ejemplo, como en Australia, 3 años de sequía seguidos, ¿verdad? Y eso causó de que existieran estos grandes incendios y causó que se murieran tantos millones de murciélagos por estas gran cantidad de calor que hubo, ¿verdad? Entonces todo eso está afectando y está desequilibrando un sistema que es bastante frágil. Y entonces, sí, es muy conveniente y es muy atractivo decir, el mercado, sí, nuestro viejo amigo, el que equilibra todo, él nos va a salvar, es nuestro Superman, metamos el agua al mercado. Pero de nuevo, y eso se está haciendo en California, ¿verdad? De nuevo, esa agua va a tener un precio. Y cuando le estás poniendo un precio a algo, sabes de que el que tenga más dinero es el que va a tener acceso a el eso. control, ¿verdad? Recuérdate que en ese carrusel entran sí o sí los únicos que tienen el pase de entrada, que es el dinero. Los que no tengan dinero, los que no están vivos o los que no tengan, digamos, y no están vivos me refiero yo a las futuras generaciones, o los que no tengan voz ni voto, como por ejemplo los recursos naturales, no pueden entrar a demandar, ¿verdad? A exigir o a pedir agua, ¿sí? Entonces todo ese dinero se va a ir, toda esa agua se va a ir a quien tenga más dinero. Y ese era uno de las debates éticos, morales con respecto a los biocombustibles, ¿verdad? Porque incluso ante estas energías verdes también existe un poco de problemática, porque por ejemplo cuando hablamos de biocombustibles, de que se tiene que producir maíz para producir un biocombustible, entonces grandes áreas en Guatemala se están destinando para biocombustible, para maíz, para biocombustible, pero no se están destinando para alimentar a personas que tienen hambre. ¿Y por qué? Porque quienes están demandando ese biocombustible tienen más poder adquisitivo que las otras personas. Entonces ahí ya crea conflictos y debates éticos, ¿verdad? Morales, ¿verdad? En donde pues el mercado se autorregula. El mercado no tiene conciencia. El mercado se regula por sí solo, por demanda y oferta. No va a pensar, le estoy haciendo daño a este o le estoy haciendo daño al otro. Solo dice, bueno, vamos a equilibrar, quieren tanto y tanto, unámoslos, y entonces todos van a estar felices porque alguien pagó lo que quería pagar y tiene lo que quería comprar, ¿verdad? Y otro recibió lo que quería. Pero ¿qué tan difícil ve como meter estas variables de limitaciones ecológicas en el mercado? O sea, ¿cree que sería posible o es tan imposible que es mejor nunca cotizar como recursos naturales en el mercado? Sí, yo creo que nosotros al mercado no deberíamos de meter nada que no quisiéramos poner en conflicto, en algo que sea muy preciado, ¿sí? O sea, al final también hay cosas que deben de ser distribuidas y que deben de ser dadas a todos los ciudadanos en función, digamos, de esas necesidades y ese derecho de una vida digna, ¿verdad? De derechos humanos, no tanto porque tenga capacidad adquisitiva, exactamente. Digamos, ese ha sido el interés y la intención de la economía ambiental, ¿verdad? Meter todo al mercado, porque hay fallas del mercado, porque hay externalidades, que es lo que se le llama. Pero la economía ecológica dice no, ¿verdad? Es imposible ponerle el precio real a todos los servicios que está generando este árbol que vemos nosotros allí, todo un poco torcido, ¿verdad? Nosotros le estamos dando un precio de 10 quetzales, pero esos 10 quetzales, yo te puedo dar los 10 quetzales y yo lo corto y hago lo que quiera con ese árbol, pero ese árbol a lo mejor estaba albergando especies o tenía una especie que en este momento no se sabe que va a ser medicinal, porque dentro de 10 años va a ser una especie que sí sea medicinal, y como ya te pagué 10 quetzales, pues ya. Pero eso que sería como valorizar la naturaleza por lo que puede dar y no por lo que ya da. Exacto, sí. Ese es un problema con la economía ambiental, ¿verdad? Que lo ve, digamos, muy a corto plazo y usa tasas de descuento y todas las herramientas econométricas, ¿verdad? Pero no está viendo todo lo que implica, todo ese conocimiento que nosotros vemos como biólogos, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros decimos no. Hay cosas que no tienen que entrar al mercado porque el mercado no se regula por sí solo.
Y prueba de ello, de que el mercado no es tan perfecto como algunos políticos, algunos economistas nos dicen, es de que ha habido todas estas crisis de las bolsas, estas crisis y estas grandes depresiones, por ejemplo en 1929. ¿Por qué? Porque se le dio tanto crédito de que el mercado se iba a regular él solo, de que no se reguló y creó miles de personas desempleadas. Y ahí fue donde Estados Unidos dijo, híjoles, no. Entonces vamos a crear... Como que no funcionó. Vamos a crear... hicieron salió. una ley, ¿verdad? Para regular al mercado. Lo que no se quería, ¿verdad? Porque el mercado debe estar libre para actuar solo. Se hizo a raíz de la gran crisis del 29. Porque tenía que haber una institución que estuviera diciendo, miren, aquí está pasando algo. Y a pesar que existió y que existe esta ley y esta institución, vemos esas crisis de finales de los 2000, de los 90 que diga, vemos la del 2008, en donde se les deja actuar a los inversionistas, ¿verdad? Y ellos solos comienzan a comprar y a actuar de una forma egoísta. Y ganan ellos, pero dejan todo descalabrado. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, este año con esta gran crisis de la bolsa, en donde todos estos... que es bien manipulable, dice usted. Es súper manipulable, ¿verdad? Este año, por ejemplo, en donde se estaba haciendo un manejo en Wall Street, ¿verdad? En donde se querían comprar acciones para subir el precio de las acciones y después venderlas. O sea, todo eso, ese manipuleo se está haciendo de una forma virtual y no está aterrizado en la realidad. No responde. Pero y si quiere, finalicemos con la publicidad del FP. ¿Cómo está eso? ¿Qué es un FP para la gente que no sabe? Por favor. Un FP son 5 cursos que llevamos al final de la carrera de biología, Ajá. que se llaman FP porque son de formación profesional, donde vos escoges como que la línea en la que como biólogo te vas a dedicar, ¿verdad? Puedes escoger, pues digamos, mi línea es más que todo botánica, con estas cosas etnobiológicas y económicas, ¿verdad? Y puedes escoger 5 cursos de todos los que se dan ahí en la escuela. Se dan un montón de cursos, dentro de los cuales está el de Pedro, que es de economía ecológica. ¿Y hay alguno otro que sea relacionado con el tema o ese es el único que está ahorita? Bueno, o sea, se dio en algún momento economía ambiental, ¿sí? Pero yo creo que fue un año. De allí está el de etnobiología, pero ya es un poco más, digamos, el etno. Ajá. Pero digamos que lo que pasa es que no es muy atractivo. Cuando uno habla de economía, dicen, ay Dios, contabilidad, matemática y esas cosas, no, eso que lo hagan los políticos, eso que lo hagan los economistas, y ese es el problema. Sí, ahí está el error, o sea, no meternos y por eso es de que no tenemos mucha incidencia también los biólogos, porque nosotros trabajamos a nivel de una ciencia normal, a una ciencia de expertos, ¿verdad? Y estamos en nuestra montaña de expertos, y son muy capaces los colegas biólogos, los estudiantes son muy pilas en todo esto, pero nos hace falta incidir, nos hace falta articularnos, nos hace falta conocer y ver de que lo que nosotros estamos generando de información también la podemos transformar y la podemos puede tener un impacto, ¿verdad? Para ayudar a las comunidades, para la toma de decisiones. Y vemos, digamos, ya biólogas que, por ejemplo, como Bárbara Escobar, ¿verdad? Que ella desde el colegio ha incidido y ha trabajado, por ejemplo, con toda esta problemática de la montaña del Socorro, con otros colegas biólogos, y así también otras compañeras, ¿verdad? De que se han metido a esos espacios para aportar esta visión, ¿verdad? De una verdadera sustentabilidad. Pero cualquier persona que quisiera se podría meter ahí. Sí, estudiantes, pues obviamente es creado para los estudiantes, pero de nuevo, sí, cualquier estudiante es bienvenido. Uh-huh. Y si pudiera decir como en una frase, de qué trata, qué temas se ven en el curso. Porque para hablar de economía ecológica, pues si uno se mete en internet, pues tiene horas y horas. Yo le pasé, de hecho, a Rosa un canal de YouTube de economía ecológica y eran como meses de grabaciones así. O sea, el tema es enorme, o sea, pero obviamente no se aborda todo ahí. Tanto. Ajá, o sea, que en una línea, ¿qué es lo que se ven como en ese curso? Como un tráiler.
Pues yo creo que toda esta hora fue una descripción del curso, pero vamos a ver ahí de los estudiantes estrellas O sea, se podría decir que todo lo que se habló se habla en el curso a profundidad. Sí, cabal. Pues básicamente lo que aprendes es como a entender cómo funciona la economía en general, de dónde viene, ¿verdad? Cuáles son los máximos exponentes de la economía. De ahí estas tendencias ecológicas, ¿verdad? El ecologismo, la economía ecológica, que son conceptos que te van explicando y las valoraciones que vamos viendo, ¿verdad? Cómo aplicar esta economía a una investigación. Ay, y bueno, si quieren, no sé si quisieran decir algo para cerrar. No, solo que sigan al pendiente de las actividades del 50 aniversario de la Escuela de Biología y gracias David por el espacio, No, gracias por a la ustedes colaboración. Sí, gracias por Muchísimas la gracias, David, invitación. ha sido un gusto. Sí, no, gracias, igual creo Lo que habíamos estado viendo ahí en otros podcasts, pero gracias. Yo te confundí, era otro canal que estaba viendo. Ya te voy a seguir. No, bueno, pero igual, muchas gracias a los que nos están escuchando y bueno, un abrazo. Creo que pasó el tiempo. Sí, ¿qué? Las 12.